Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Inmigrante. Un espacio creado por Migra 411. Para informar, acompañar y empoderar a nuestra comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. En este periodo de cambios políticos y legislativos, nos comprometemos a ser una fuente confiable de información clara, honesta y útil. Sabemos que la incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de leyes y políticas de inmigración que impactan directamente tu vida y la de tu familia. Por eso queremos darte las herramientas para comprender los cambios, tomar decisiones informadas y sentirte preparado para enfrentar este periodo. En cada episodio escucharás a expertos en leyes de inmigración, análisis de políticas y voces de la comunidad que comparten su experiencia y conocimiento. Nuestro objetivo: construir un puente entre la información y la acción. Un espacio donde las respuestas sean claras y las dudas encuentren soluciones. Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder. El gobierno de Estados Unidos hace unas horas anunció la revocación del TPS para Venezuela. Esta decisión ha generado preocupación e incertidumbre entre miles de personas protegidas bajo este beneficio. En el capítulo de hoy analizamos lo que esto significa con la abogada Jessica Pérez. Jessica, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que empezáramos con una contextualización. En las noticias y en la información divulgada en Internet se hablan de 350,000 personas exclusivamente afectadas por esta decisión. ¿Quiénes son estas personas? El TPS es una protección temporal, ¿está bien? Y es un estatus de protección temporal que se aprobó para ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos. Ahora, cuando se va a aprobar un TPS, se tiene que colocar unos requisitos y la persona que es elegible para el TPS debe cumplir con esos requisitos. Entonces, cuando se aprobó el TPS del 2021, los requisitos era que la persona fuera de Venezuela o hubiese vivido en Venezuela, aunque no fuese venezolano, pero hubiese vivido en Venezuela por lo menos los últimos 6 meses antes de venir a los Estados Unidos. El segundo requisito era que estuviera en los Estados Unidos del 9 de marzo del 2021 y que tuviera una presencia continua desde esa fecha. Es decir, que si usted llegó el 7 de marzo, el 6 de marzo, el 5 de marzo, no es elegible para TPS. Pero si llegó el 8, el 9 de marzo, entonces sí cumplía con el requisito y por tanto iba a ser elegible para el TPS. Siempre y cuando cumpliera con esos requisitos. Nuevamente, debe ser venezolano, haber vivido en Venezuela por los últimos 6 meses y tener residencia continua en los Estados Unidos y presencia física continua desde el 9 de marzo del 2021. Entonces, cuando el gobierno aprueba este tipo de beneficios, siempre tiene una información estadística de cuántas son las personas que pueden ser beneficiarias, de acuerdo con su base de datos en la que dice cuántas personas hay y de cuándo ingresaron esas personas. Entonces saca un estimado de números. En cuanto al TPS del 2023, los requisitos eran, obviamente, que la persona fuera venezolana o hubiese vivido en Venezuela por los últimos 6 meses, y tener una residencia continua en Estados Unidos desde el 31 de julio del 2023 y presencia física continua desde octubre 3 del 2023. Entonces, el gobierno, basado en eso, es decir, si usted entró en o antes del 31 de julio del 2023, era elegible. Y por ejemplo, resulta que inicialmente ellos estiman que las personas que se van a inscribir para el TPS del 2021 son alrededor de 300,000, pero no se inscribieron 300,000 personas, se inscribieron alrededor de 220,000 más o menos. Cuando viene el del 2023, como dice, tienes que estar en Estados Unidos en o antes del 31 de julio del 2023, o sea, el 31 de julio del 2023 hacia atrás, pues también cobija a esas personas del 2021 que no se inscribieron. ¿Está bien? Ahora, el cálculo basado en eso es 350,000 personas, basado en la data que tiene el gobierno de personas que ingresaron por la frontera y se entregaron a las autoridades, personas que ingresaron legalmente. Entonces, el gobierno tiene toda esa información.
y de acuerdo con esa información, pues saca la estadística y dice los beneficiarios van a ser 350,000 personas. Así que por eso hablamos de ese número. Cuando entonces hablamos de esta protección temporal, debemos dividirlo en dos grupos, de las personas que aplicaron en el 2021 y las personas que aplicaron en el 2023. Estas Correcto. últimas son las afectadas. Así es, porque el TPS del 2021 se aprueba, comienza el 9 de marzo del 2021 y se aprueba por 18 meses. ¿Okay? Cuando terminó el 8 de septiembre del 2022 y ahí volvió y se aprobó una extensión de 18 meses y esa extensión termina el 10 de septiembre del 2021. Así que el gobierno federal normalmente debe decir 60 días antes de que se termine el TPS, o sea, de que se termine el tiempo antes del 10 de septiembre, debe decir qué va a pasar con el TPS del 2021, si lo va a cancelar, si lo va a extender por 18 meses o si lo va a extender por menos tiempo. O sea, el gobierno tiene que decir qué va a hacer. En cuanto al 2021, las personas que tienen TPS del 2021 todavía siguen teniendo el beneficio y lo van a seguir teniendo hasta el 10 de septiembre de 2025, que es cuando expira ese beneficio. Si el gobierno en julio, que es cuando debe decir qué va a pasar con el TPS, dice que lo va a extender, pues entonces esas personas van a seguir siendo beneficiarias. Pero si dice que no lo va a extender y que lo va a cancelar, pues eso significaría que ese TPS del 2021 termina el 10 de septiembre de 2025. El TPS del 2023, entonces, se aprobó el 3 de octubre del 2023 y venció el primer registro, como es por 18 meses, venció el 2 de abril del 2025. El gobierno en febrero, marzo, abril, en febrero, 60 días antes, salió y dijo, mire, no lo vamos a extender más. Lo vamos a terminar y se termina efectivo el 2 de abril del 2025. Entonces, ahí es donde viene toda esta situación que está pasando ahora. Así que todo lo que está pasando ahora mismo es exclusivamente para los beneficiarios del TPS del 2023. Quiero que nos detengamos un poco en ese factor. Y es que hemos visto en las noticias desde que Trump llegó a la presidencia un vaivén con el TPS de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la Corte Suprema fue quien tomó una decisión y da esta noticia. Mira, lo primero es que en febrero sale la administración del presidente Trump y dice a través de la Secretaria de Seguridad Nacional y dice, mire, vamos a terminar, ¿está bien? Ellos cuando dicen por qué lo van a terminar, ellos tienen que explicar por qué. Una de las cosas que explican es que lo están terminando por la seguridad nacional y pública y están siempre aludiendo a las asociaciones que hay de miembros venezolanos con pandillas, como por ejemplo el Tren de Aragua. Cuando ellos anuncian esto, las personas en Estados Unidos, para yo poder someter una demanda, tengo que tener algo que se llama standing. Es decir, yo tengo que ser la persona que está sufriendo un daño. O sea, si a mí me pasa algo, mi vecino no puede ir a demandar porque él no tiene standing para nada. O demando yo misma, si puedo hacerlo, o demandan las personas que son mis herederos o lo que sea, si fallezco. Pues en un caso del TPS, únicamente los afectados pueden demandar. Vienen estos beneficiarios de TPS, que son 11 beneficiarios, demandan y se crea algo que se llama la Asociación Nacional de TPS, una alianza nacional de TPS. Crean esta organización y ellos hacen una demanda. ¿Está bien? Esa demanda tú no puedes ir de una corte a otra, o sea, tienes que seguir el proceso. El proceso va escalonado. Hay una corte estatal y luego hay una corte federal y luego hay la corte suprema. Ellos van a la corte estatal, exactamente, perfecto. Esta corte estatal los demandantes demandan en la corte estatal. Y la demanda, que es una demanda bastante grande, explica todos los daños que le puede causar el hecho que
revoquen el TPS. ¿Está bien? Cuando uno radica una demanda, hay un proceso legal. Esos procesos es que hay que notificar a las partes, el gobierno tiene que contestar la demanda, tú tienes que pasar prueba, tienes que sentar testigos, tienes que someter evidencia, hay que traer peritos. Esto es un proceso complejo y más un proceso en el que hay tantos afectados, porque estas 11 personas que sometieron a la demanda están representando a toda la clase, a todos los beneficiarios. Entonces, estos procesos, como son tan complejos, toman mucho tiempo y mucho tiempo estamos hablando de mínimo un año, puede ser un año, año y medio. Entonces, claro, como me estás cancelando el TPS ya ahora inmediatamente y yo no, o sea, yo no puedo esperar un año y medio a que tú decidas si se me va a crear un daño o no. Entonces, por eso someten paralelo a la demanda una medida cautelar. Esa medida cautelar dice, mira, mientras resuelve si yo tengo razón o el gobierno tiene razón, cuál de los dos tiene la razón, mientras tanto paraliza la decisión que tomó el gobierno de cancelar el TPS. La Corte Estatal dice, no voy a paralizar nada, aquí se queda esto. ¿Está bien? Entonces se van en apelación. Pero lo que están apelando es la medida cautelar, que dentro del proceso eso se conoce como un proceso interlocutorio, como una decisión interlocutoria. Es decir, no es la decisión final del caso la que se está apelando, sino una decisión específica, la de negar la medida cautelar. Van a apelación. Cuando apelan, el juez apelativo dice, mira, yo sí creo que va a haber un daño. Y como es posible que haya un daño, entonces eso ocurrió el 31 de marzo del 2025, el juez dijo, voy a dejar que el TPS continúe hasta que se decida quién es que tiene razón, cuál de las dos partes tiene razón. Y apenas sale eso, rápido, inmediatamente, pues empezamos a hacer todas las reinscripciones porque técnicamente iba a seguir el TPS. Entonces, pero el gobierno tiene derecho también a apelar. En el sistema legal, si tú pierdes, tienes derecho a apelar. Si tú ganas, la otra parte tiene derecho a apelar. O sea, el gobierno va a la Corte Suprema y dice, mire, este juez se equivocó con lo que dijo. Aquí no hay ningún daño. Y yo necesito que me dejes continuar con mi política pública de deportar personas. Porque pues todo el argumento que está diciendo Trump de que esto es una invasión, de que hay un riesgo de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pues lo que sucede hoy es que el Tribunal Supremo dice, mira, en efecto, vamos a permitir a la administración que proceda con la terminación del TPS. Así que básicamente usted, esa parte, esa medida interlocutoria, la decisión es que el TPS va a cancelarse hasta que el juez que tiene el caso originalmente radicado tome esa decisión de qué va a pasar. Pero por ahora está cancelado. Y entonces, ¿qué pasa con los TPS que fueron aprobados, que están en curso o con los permisos de trabajo que fueron aprobados con ese TPS? Bueno, cuando a ti te aprueban muchos inmigrantes piensan que el hecho que me aprobaron algo y que yo tengo una carta que dice, mire, sí, es que es válido hasta el 2026, eso es letra muerta, no. Eso no tiene ninguna validez, porque ya una corte, que es la Corte Suprema, ya después de ahí, ya lo que sigue son los organismos internacionales y para eso Estados Unidos tiene que hacer parte del organismo internacional. O sea, ya después de que termina la Corte Suprema, ya lo que sigue es una Corte Internacional. Y en este caso, pues no procede porque Estados Unidos no ha ratificado ninguna corte internacional. Entonces, básicamente, eso que te llegó y que te dice, mira, te aprobé tu TPS hasta el 2026, no tiene ninguna validez. O sea, tu TPS acaba de terminar. ¿Cuándo terminó? Hoy, 18 de mayo del 2025. El permiso de trabajo es sujeto a un TPS. Si no tienes el TPS, no puedes tener un permiso de trabajo. O sea, no puedes. Es como recibir una pensión alimentaria de un hijo y ya tu hijo es mayor de edad y todo y tú quieres seguir recibiendo la pensión. No, o sea, no tienes el TPS, no tienes el permiso de trabajo. Así que el permiso de trabajo también se cancela. Ahora, el hecho que tú tengas el plástico, la tarjeta y que diga que es válido, no significa, sí, tengo permiso. Esas tarjetas tienen un número.
y esos números se registran en una plataforma que se llama E-Verify. ¿Ok? E-Verify es una plataforma del gobierno de los Estados Unidos en el que todos los patronos que tengan más de 10 personas trabajando deben estar registradas en E-Verify. Esto ahora mismo no es obligatorio, pero cada vez te colocan más de que cada que tú necesitas, por ejemplo, sacar una licencia de negocio, te chequean si está registrado. O sea, como que todo te van cerrando hasta que tú te registres en E-Verify y de acuerdo con Proyecto 2025, que es la plataforma de gobierno del presidente Trump, él la va a colocar como obligatoria. Entonces, en E-Verify, digamos, Jessica tiene un permiso para trabajar con el número tal y ahí aparece. Aunque tú no tengas el plástico y tú aplicaste a trabajar, ellos te chequean en E-Verify, sí, ella puede trabajar y ya está, porque ahí está el número. Tú no ni tienes que mostrar el permiso de trabajo, porque ahí aparece que tienes permiso y hasta cuánto tienes permiso. Pues básicamente al cancelarte el permiso, ellos mandan a E-Verify, mira, bórrame toda esta gente, porque todas estas personas ya se quedaron sin permiso de trabajo. Entonces puedes tener el plástico, pero en el sistema del gobierno no vas a aparecer como autorizado para trabajar. Lo otro y la situación preocupante es que para que te den una licencia en estados, por ejemplo, como Georgia, tú necesitas llevar tu permiso de trabajo y tu permiso de trabajo tiene que estar válido. Entonces no te van a renovar licencia. Así que las personas que tenían TPS el 2023, efectivo inmediatamente, tienen su TPS cancelado, sus permisos de trabajo cancelados. Y estamos hablando de las personas que solamente estaban bajo la protección del TPS, es decir, que el único ajuste de estatus que llevaron a cabo fue el TPS, ¿cierto? El único beneficio migratorio. El ajuste de estatus es un proceso en el que la persona va a obtener un estatus legal permanente en los Estados Unidos. El TPS es un beneficio migratorio, por así decirlo. Por ejemplo, tú puedes tener un proceso de asilo y un TPS. Y puedes tener un permiso de trabajo por asilo y puedes tener un permiso de trabajo por TPS. No hay ningún problema. Puedes tener dos permisos porque son categorías diferentes. ¿Qué sucede? El del TPS a partir de hoy no tiene validez, pero el de asilo sigue siendo válido, no tiene ningún problema. Tu caso de asilo sigue siendo válido, tu permiso de trabajo por asilo sigue siendo válido. Que es importante que usted coja su permiso de trabajo, lo mire y dice categoría. Si dice C8, eso es un permiso por asilo, ese permiso no tiene ningún problema. Si dice A12, eso es una categoría de TPS y ya no tiene validez. Si es del 2023, volvemos, los del 2021 tienen validez. Me gustaría que hiciéramos un análisis hacia el futuro. Se habla de que todavía hay esperanza, de que vendrán litigios menores. ¿Qué se espera, qué se proyecta? Y desde tu posición trabajando en la firma como abogada de migración, ¿qué es lo que puedes ver, el análisis que se hace a futuro y cuál es la recomendación también que se le hace entonces a los clientes? Mira, en cuanto a los pleitos futuros, para que tú sometas una demanda o algún caso, tú tienes que entender que estás sufriendo un daño. Entonces, si puede ser que yo entendía que no sufría un daño antes, pero ahora sí, pues puedo someter una demanda. Para mí es difícil en el sentido de que esta demanda original es una clase, es decir, representa a todas las personas. Entonces, no veo que otra persona que no esté dentro de esa clase pueda someter una demanda. Pero supongamos que yo ahora siento, yo era elegible, yo era beneficiaria de TPS y yo ahora siento que me está causando un daño, entonces voy a radicar una demanda. Pues yo radico la demanda y radico mi medida cautelar. ¿Está bien? Cuando tú eres abogado o cuando estás en el área del derecho, todo lo que tú sometes tiene que estar fundamentado en las regulaciones tanto de la Corte, mayormente de la Corte Suprema y de la Corte Apelativa. Pues yo solicito una medida cautelar, el gobierno va a contestar, mire, ya el Supremo dijo que esto no va y realmente es así. Entonces el juez, basado en esa decisión del Supremo, me va a negar la medida cautelar. Y si yo sigo apelando y llego al Supremo, el Supremo va a decir, pero es que ya yo resolví esto. ¿Me entiendes? No hay ningún cambio. Entonces yo no veo cómo
¿Cómo es que un pleito individual vaya a cambiar esta situación? No lo veo, no lo veo. En cuanto a futuro, ¿qué va a suceder? Bueno, el proceso original sigue su curso. Es un proceso complejo, es un proceso costoso. Afortunadamente, en muchas organizaciones, o sea, cuando nosotros hablamos de estas demandas, estas apelaciones, la Corte Suprema, uno piensa, mira, esto es gratis, estos son procesos sumamente costosos, sumamente costosos. Afortunadamente, pues los inmigrantes están siendo representados por organizaciones como ACLU u otras organizaciones que son pro inmigrante y que no les están cobrando por el proceso como tal, por la representación. Pero sí hay gastos, por ejemplo, tú vas a traer testigos, vas a traer peritos, tú vas a traer evidencia, tú tienes que, o sea, sacar un montón de copias, o sea, son procesos largos, son procesos costosos. Entonces, si llegamos en un año, el juez decide, mire, sí, definitivamente ustedes probaron que hay un daño y se tiene que restablecer el TPS. Entonces, el juez puede decir, el juez de instancia de la primera corte va a decir, sí, hay un daño, en efecto hay un daño, ordeno que se restablezca el TPS. ¿Qué va a pasar? El gobierno tiene derecho a apelar. Entonces, ahí vamos en apelación. Y después de ahí vamos a la Corte Suprema, lo que sea que suceda. Y pues ahora mismo el punto es que estamos viendo una posición del Supremo, ¿no? Hacia el beneficio de la política del presidente Trump. Se supone que hay separación de poderes y que básicamente la rama judicial no interviene en lo que tiene que ver con la rama ejecutiva o el gobierno. Pero los jueces del Supremo son nombrados por los presidentes. Y Trump en su primera administración nombró varios de esos jueces. Entonces, esos jueces, pues, le tienen lealtad a ese tipo de administración. Por ejemplo, los jueces republicanos los que fueron nombrados por presidentes republicanos le tienen lealtad a los republicanos. Igual que los que fueron nombrados por Obama o Biden, pues son los que normalmente disienten en los procesos. ¿Qué sucede en este momento? En este momento tenemos 4 jueces demócratas y 5 jueces republicanos, o estamos en desventaja. Y estamos viendo que estos jueces demócratas están favoreciendo al gobierno del presidente Trump. Normalmente siempre hay uno que un día cambia de opinión y dice, no, hoy no estoy de acuerdo con esto y me voy de este lado. Y ese es el que hace la diferencia. Pero eso no está pasando en esta administración. Así que es cuestión de saber que las organizaciones pro-inmigrantes van a seguir peleando por los beneficios de los inmigrantes. El gobierno no va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil para el gobierno. Sería fácil que ellos tomaran las decisiones y nadie demandara y nada y todo, no. Ellos, o sea, las organizaciones pro-inmigrantes siguen demandando, siguen complicándole pues, las decisiones al gobierno del presidente Trump. Así que no va a ser fácil, pero esta administración yo considero que, o sea, por la plataforma de gobierno del presidente Trump se llama Proyecto 2025. Él dijo antes que eso no tenía nada que ver con él, pero Proyecto 2025 lo redactaron una cantidad de personas que hoy están dentro del gobierno del presidente Trump. ¿Está bien? Y en Proyecto 2025, todo lo que está pasando ya lo dice Proyecto 2025. De hecho, si tú entras a internet, hay una parte que se llama Tracking Proyecto 2025 y ahí te va diciendo cuánto de esa plataforma de gobierno se ha cumplido. Y ahora mismo creo que es el 40%. Ahí en Proyecto 2025 decía que se iba a cancelar el TPS. Lo dice, que se iban a aumentar las deportaciones, que se iban a aumentar la cantidad de camas, es decir, por centro de detención, que se iba a eliminar la oficina del Ombudsman, que es una oficina que ayuda cuando uno tiene problemas con UCIs. Dice que se va a revocar DACA, que se va a quitar la visa U, varias cosas, y básicamente todo lo que está contenido en Proyecto 25 es lo que está pasando. Y en Proyecto 2025 no dice nada a favor de los inmigrantes. Entonces, es saber que estamos en una administración
en el que considera que somos ahora mismo el enemigo, nos ha metido a todos los inmigrantes dentro de ese mismo cubo, o sea, todos, no importa si es bueno o malo, es educado o no es educado, o sea, todos somos parte del problema. Y todas las medidas que está tomando es en perjuicio de nosotros, de los inmigrantes. Jessica, estas decisiones pues necesitan tiempo todos, tanto los abogados como las agencias de migración necesitan tiempo para tomar decisiones y saber cómo proceder. Esto es una decisión que se tomó hoy, pero mi pregunta es, ¿hay algo que puedan hacer las personas que son beneficiarias del TPS del 2021 para prepararse para lo que viene? No, no, o sea, la persona que es beneficiaria del TPS del 2021 probablemente ya tiene un asilo sometido, porque el asilo se debe someter un año dentro del año después de que ingresó. Estamos en el 2025, así que esas personas pues tienen procesos de asilo. Si tienen su proceso de asilo, continuar con su proceso de asilo. Si está en proceso en corte de inmigración, prepararse, contratar un abogado. Si pierde su caso, apelar. O sea, si las organizaciones pro-inmigrantes siguen peleando por los inmigrantes, pues usted también pelee por su caso. O sea, hay que apelar, tenemos organismos, podemos ir nosotros, o sea, en proceso en la Corte de Inmigración, puedes ir también a la Corte Federal, puedes llegar al Tribunal Supremo si quieres. Obviamente hay unos costos añadidos, pero es usar todos los recursos todos los recursos legales que hayan. Hablemos entonces sobre las personas que entraron con parol humanitario y recibieron el TPS y las personas que tienen una orden de deportación y estaban también bajo el beneficio del TPS. Que se haya quitado el TPS, ¿convierte eso inmediatamente en una orden de deportación? ¿Qué sucede ahí? Si la persona tiene una orden de deportación, o sea, normalmente la persona va a la última audiencia y en la última audiencia el juez dice, no le voy a dar el asilo, le voy a dar una orden de deportación. Si le da una orden de deportación, la persona tiene derecho a apelar. Supongamos que la persona dijo, mire, yo no voy a apelar, yo me quedo con el TPS solamente porque voy a tener permiso de trabajo y no me pueden remover. Entonces no voy a apelar. Pues ahora que cancelan el TPS y usted no apeló originalmente, usted tiene una orden de deportación final. Significa que en cualquier momento puede recibir una citación de ICE para que se vaya a presentar donde ellos, o lo pueden ir a buscar a su casa, lo pueden arrestar para deportarlo. El TPS es una protección en contra de la deportación. Si usted tenía TPS, el gobierno no lo podía tocar. De hecho, la insistencia del gobierno en quitar el TPS es precisamente para poder deportar a las personas con orden de deportación final, pero que no lo podía hacer porque tenían el TPS. Ahora, si usted perdió su caso y apeló y está en apelación y tenía TPS y se acaba de terminar, no lo pueden deportar porque está en proceso apelativo. Hay que esperar a que la apelación se termine y al final la Corte Apelativa va a decir, mire, el juez se equivocó al negarle el asilo, se lo voy a dar. O va a decir, el juez no se equivocó y confirmó el juez, por tanto, tiene una orden de deportación final. Es hasta que el apelativo decida cuando ya va a tener una orden de deportación final y ahí puede ser removido. Entonces, esas personas es muy importante que estén pendientes. Es probable que reciban correos electrónicos de ICE o reciban correspondencia por correo en la que le digan que usted debe presentarse a un reporte y le van a decir, tiene que venir a reportarse o lo que sea. Y si esa persona va y se reporta, muy probablemente va a ser detenida para pues, empezar ya el proceso como tal de deportación, es decir, de enviarlo. ¿A dónde es el problema? Que no sabemos si lo van a mandar a Venezuela, lo van a mandar a El Salvador, no sabemos a dónde lo van a mandar. Entonces, eso es. Ahora, las personas que ingresaron con parol humanitario. Personas que ingresaron con parol humanitario, aplicaron al TPS y no metieron ningún asilo. Ya cancelaron el parol humanitario y acaban de cancelar el TPS. Pues usted se quedó sin estatus, no tiene ningún estatus y ahora mismo la única opción que tiene es someter un asilo, nada más.
No tiene ninguna otra opción. Si no somete el asilo, se va a quedar sin estatus y en cualquier momento puede recibir una carta, porque ahorita es electrónicamente. Ellos mandan un montón de email ahora diciendo, usted tiene 60 días, 30 días para irse, abandone el país. Así son los emails. Eso no significa que si usted se quedó sin estatus, ya lo van a deportar. No, porque usted, el que entró con parol humanitario, entró legal a los Estados Unidos. ¿Está bien? No hay una orden de deportación en contra de esa persona. Recuerden que una orden de deportación es una orden que emite un juez. Cuando usted vaya donde un juez, cuando usted vea al juez con la toga negra y ese juez le diga a usted, ordeno su deportación, ahí es cuando usted tiene una orden de deportación. Mientras tanto, no la tiene. Así que las personas con parol humanitario deben nuevamente, contactar a un abogado rápidamente para ver si se puede meter un asilo y que el asilo los proteja. Eso significaría entonces que las personas que tenían un NTA y tenían un TPS ahorita sin la protección, probablemente sean de las personas que empiecen la prioridad de deportación, empiece el proceso de prioridad para deportación. Eso es lo que queremos decir. Las personas con un NTA y con un NTA, lo que sucedía antes es que el gobierno entendía que una persona que tenía un NTA, o sea, estaba en corte, un NTA, y tenía un TPS, pues para ellos no era una prioridad de deportación porque no lo iban a poder deportar. O sea, punto, porque la ley me prohíbe que yo deporte a alguien que tiene un TPS, yo no puedo hacerlo. Entonces yo te puse de último, pues tú no eres prioritario ahora mismo, déjame concentrarme en los que sí puedo deportar. Y por eso desestimaron y cerraron muchos casos en ese momento. Todos esos casos que se cerraron, los cerraron sin perjuicio. Significa que el gobierno dijo, ciérramelo, pero yo me reservo el derecho de volver a reabrirlo cuando yo entienda que ya puedo procesar el caso. Entonces, puede pasar, yo no lo sé, que el gobierno escoja reabrir todos esos casos que cerró porque ahora sí son prioridad de deportación, porque ahora sí puede removerlos. Entonces, sí podría pasar. ¿Cuándo vamos a saber eso? En los próximos días. Normalmente, cuando hay una decisión de una corte, viene la decisión de la corte. Entonces, las agencias tienen sus secretarios y su organización, ¿verdad? Pues el secretario va a mandar unas instrucciones a su agencia. El secretario, en este caso el fiscal general, va a decir, mire, de acuerdo con lo que decidió el Tribunal Supremo, vamos a hacer esto y le va a dar unas instrucciones a los fiscales. Puede ser que las instrucciones sean que reabran casos o hay que ver qué instrucciones le va a dar. Igual en UCIS. En UCIS le van a mandar unas instrucciones, mire, de acuerdo con esta decisión de la Corte Suprema, si usted recibe más aplicaciones o registros a TPS, pues no lo reciba, devuélvelo, devuelva el dinero. No sabemos cuáles van a ser las instrucciones. Acaba de salir, las instrucciones no salen inmediatamente. ¿Está bien? Probablemente en los próximos, de aquí al viernes, ya debemos ver que UCIS publique sus instrucciones, que el gobierno publique qué es lo que está pasando y se empiece a decir, ok, ¿qué el gobierno va a hacer? Ahora, el gobierno, hay que saber que el gobierno ha insistido mucho en esta cuestión de poder remover, o sea, de poder quitarle el beneficio del TPS. O sea, si el gobierno no tuviera la intención de realmente remover a estas personas, no insistiría tanto en quitarles el beneficio, ¿no te parece? O sea, la intención del gobierno es clara. Remover el TPS. Y esto me da pie para que entremos a una cuestión de las diferencias entre el TPS de Venezuela y los otros países, porque hay muchos inmigrantes que no son de Venezuela o no cumplieron con este beneficio, tienen otro tipo de TPS, hablábamos del Haití, por ejemplo, que ahorita que se empieza a ver remoción del TPS de Venezuela, empiezan a asustarse y a generar incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia y por qué estas personas realmente no están afectadas por estas decisiones? Bueno, como te explicaba, si yo soy venezolana y soy beneficiaria de un TPS, yo no puedo ir a radicar una demanda porque me cancelaron el TPS de Haití. No, tiene que ser un beneficiario de TPS de Haití el que radique la demanda. Pues los TPS de Haití, el TPS de El Salvador, ellos tienen sus propias demandas corriendo y tienen sus procesos. El presidente Trump, bajo la primera administración, trató de cancelar el TPS de El Salvador.
el TPS de Honduras. Y básicamente esto se demandó y ahora mismo se permitió, o sea, ahí sí se aprobó la medida cautelar y sí se entendió que iba a haber un daño. Y ahora mismo, imagínate que esto fue desde la primera administración, o sea, estamos hablando desde el 2017. Todavía el caso está pendiente. ¿Ves? O sea, que yo te estoy diciendo, en el mejor de los casos, se puede tardar 1 año y medio el proceso de Venezuela, pero el otro está pendiente desde hace 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 años llevan. O sea, y todavía no han terminado de decidir si van a continuar con el TPS o no de Honduras. Y para ponerlo en contexto, la medida preventiva de ellos entonces es que se siguen pues corriendo el plazo para el TPS, pero entonces Correcto. La medida exclusiva de este caso se cancela. No hay TPS y mientras que se resuelve este caso, no hay TPS. Correcto, exacto. En cuanto al TPS de El Salvador, acabábamos de salir de una administración demócrata y en el 2018, cuando se somete al 9º circuito, entonces básicamente el circuito, en ese caso de El Salvador particularmente, el circuito dijo que la medida preventiva sí iba, la medida cautelar sí iba y que el TPS seguía. Y estas personas han seguido siendo beneficiarias del TPS porque todavía no se ha decidido el caso en su fondo. Y tienen la medida cautelar a su favor, que fue lo que no pasó ahora con Venezuela. Pero en cuanto a los otros CPS, son pleitos individuales. O sea, ahora mismo no puedo decir que lo que pasó con Venezuela es lo mismo que va a pasar con Haití no, porque son pleitos individuales, cada uno tiene circunstancias diferentes. Entonces, lo que sí estamos viendo es que el gobierno está agresivamente peleando para poder lograr estas cancelaciones, pero no podemos decir que eso va a ser, que este resultado que se obtuvo con Venezuela va a ser el mismo para Haití o para... No se puede decir eso, hay que esperar. Y por último, Jessica, ¿cómo pueden contactar a Migra 411? ¿Por qué medios ustedes pueden ofrecer sus servicios y cómo los encuentran en redes sociales? Bueno, el teléfono nuestro es 678-622-4115, por redes sociales Migra 411 en Facebook, Migra 411 en Instagram, Abogados Migra 411 en TikTok. Y citas, una vez llamen a la oficina, dice que desean una cita, tenemos citas por teléfono con una abogada o tenemos citas presenciales en la oficina los días viernes directamente conmigo. Y pues ahí analizamos su caso, vemos cuáles son sus opciones y vemos qué opción tenemos en este caso. Muchísimas gracias, abogada Jessica, por responder todas nuestras dudas la noche de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido claro. Realmente a veces uno hace un live o dice algo, pero en periodos tan cortos de tiempo es muy difícil poder, ¿verdad?, profundizar en el tema y ese espacio es perfecto para eso. Así que espero que haya sido de utilidad. Igual estamos a sus órdenes. A todas las personas que necesiten una consulta con nosotros, estamos disponibles. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Jessica, y a todos nuestros oyentes. Estén pendientes al próximo capítulo de Diálogo Inmigrante. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros hoy. Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo de un camino donde informarnos también es poder.